tardes y bienvenidos a este acto de apertura del Seminario de Capacitación en Capacidad, Vulnerabilidad y Derechos Humanos, organizado por la Comisión de Género y Derechos Humanos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Aequitas y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina. Este seminario se desarrollará en 5 encuentros en donde trataremos el tema de capacidad y vulnerabilidad desde una perspectiva pro persona de derechos humanos, en especial relacionado con los grupos más vulnerables. Por ello trataremos el caso de las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes y finalmente las mujeres. El tema de capacidad y vulnerabilidad será tratado de forma transversal, también teniendo en consideración la evolución del desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y contaremos con la experiencia práctica jurisprudencial del Observatorio de Género del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, también para tratar el último módulo referido a violencia económica y digital. El desarrollo de este seminario se enmarca en un proyecto mayor, un proyecto general, que contempla, por supuesto, la participación en la Jornada Iberoamericana, próximamente en octubre de este año, a través de nuestra colega bonaerense, la notaria Otilia Cito Fontán, en el foro sobre la interpretación judicial y notarial del discernimiento de la persona humana, donde también estará la notaria Almudena Castro Girona, continuando obviamente con la Jornada Notarial Bonaerense, en cuyo tema 2, capacidad y vulnerabilidad, contará con la coordinación de la notaria Marcela Espina, y tendrá un cierre final de lujo con el Congreso Internacional sobre Capacidad y Vulnerabilidad, que este colegio tendrá el honor de organizar en los meses de octubre y noviembre del año 2022. Finalmente, quiero agradecer especialmente la presencia en este acto virtual de apertura de la notaria Cristina Noemí Armella, que con su presencia nos honra, nos distingue y nos ratifica el camino por el cual el notariado bonaerense y el notariado argentino debe transitar la capacitación sobre capacidad, vulnerabilidad y derechos humanos. Gracias por la participación y ahora le damos la palabra a la presidenta de la Unión Internacional de Notario Latino, la doctora Cristina Noemí Armella. Muy buenas tardes a todos los integrantes de esta primera edición del Seminario de Capacitación que ha organizado el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. En primer término, me siento absolutamente honrada por la invitación, por participar, y quiero despojarme en esta oportunidad de mi cargo de presidenta de la Unión Internacional del Notariado, como así también del cargo de rectora de la Universidad Notarial Argentina, y solo me voy a ubicar en mi calidad de notaria bonaerense. Y como notaria bonaerense quiero felicitar a las autoridades del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en la persona de su presidente Diego Leandro Molina, que ha sabido entender las necesidades superadoras de un notariado que tiene la obligación de estar presente en todas las oportunidades en las cuales una persona humana tiene y padece alguna situación de vulnerabilidad. Definitivamente este proyecto que hoy comienza de la mano de la secretaria académica, nuestra queridísima profesora de la Universidad Notarial Argentina, Karina Salierno, que con esa brillantez y esa inteligencia que la caracteriza, ha ideado conjuntamente con entidades tan importantes como es la propia Unión, el Instituto Aequitas, la Universidad Notarial Argentina, su Instituto de Derechos Humanos, y todas estas voluntades que ha sabido sumar en esta cuestión de acercamiento de lo que es la problemática integral de la persona humana vista desde la actividad y la función pública notarial. Hago en esta oportunidad algún raconto brevísimo de esta cuestión que hoy ocupa al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, siendo ejemplo en el concierto de los 24 colegios notariales de la organización notarial de nuestro país, la República Argentina. Y en consecuencia, desde una visión global
desde el mundo notarial, que me toca presidir en este periodo desde el 2020, desde enero del 2020 al 2022, donde hemos tenido que luchar contra una pandemia que reconocemos como un ámbito y un escenario de tremenda adversidad, especialmente para la persona humana, para sus calidades personales, para sus cuestiones económicas, de sanidad, etcétera, pero que hemos sabido también encontrar en un escenario tan difícil una enorme cantidad de oportunidades, y este desafío lo venimos cumpliendo acabadamente. Esta misma organización internacional, la Unión Internacional del Notariado, en su último periodo legislativo tuvo al frente a un presidente español, al presidente Marqueño de Liano. Y Marqueño de Liano ha también sabido entender las necesidades de este mundo global, y fue su espíritu luchador quien instituyó uno de los temas fundamentales dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, y puso al frente de esa comisión a nuestra queridísima colega española Almudena, que es nuestro faro, nuestra luz en este tema tan particular. Almudena Castro, que nos acompaña hoy en esta plataforma, nos va a evidenciar no solamente lo que está pasando en España como un punto fundamental y muy de vanguardia, sino que también podrá hacer algún relato de su obra magnífica como cabeza de la Comisión de Derechos Humanos. Y allí nuestra unión en el anterior periodo ha establecido las buenas prácticas notariales vinculadas a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. No ha sido poco aprobar en la Asamblea de Yakarta, Indonesia, en el 2019, este decálogo, esta guía de buenas prácticas que se han distribuido en los 89 notariados que integran nuestra Unión Internacional. Y así, en esta visión global, dentro y en ocasión de mi presidencia, he tomado esa bandera, he llevado esta antorcha en alto, y también sigue trabajando con nosotros Almudena en esta oportunidad y en este periodo, con un esfuerzo denodado en que estas buenas prácticas con respecto a la Convención de las Personas con Discapacidad no queden en una simple expresión de voluntad, sino que se hagan presentes en todas las prácticas notariales del mundo, de estos 89 notariados, como así también que las legislaciones nacionales sean permeables a esta experiencia de la Convención Internacional. Por eso, en este proyecto del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que es un colegio en un territorio de un país, se ve el interés que este colegio desarrolla por poder abrazar estas causas que son tan fundamentales, que tienen una expresión internacional, que nosotros estamos con el compromiso férreo de la difusión, porque el conocimiento que puede desarrollarse, las ciencias que indudablemente crecen, si no se difunden, si no se hacen asequibles a todos los notarios y notarias, si no hay una actividad de capacitación que sea una actividad de capacitación con verdaderos destacados doctrinarios que tienen años de estudio de un tema, que no son improvisados, que en consecuencia vuelcan en este acto de amor que es la docencia, la transmisión del conocimiento, la oportunidad de darle al otro los saberes y habilidades que se vienen adquiriendo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, y que de esta manera llegan al común
de los notarios y notarias que integran una colegiación. Esta es una obra magnífica. Esta actividad que lanzamos desde la Unión Internacional, que se envía a todos los notariados de todos los países, si no tuvieran un reflejo, la misma intención de desarrollo, de conocimiento, de incorporar la normativa de la Convención Internacional a las legislaciones locales, todo quedaría en letra muerta. Y lo que hay que apostar es a la capacitación, a la difusión del conocimiento, para que nuestras inteligencias sean permeables a estas problemáticas y que cada vez que una persona con discapacidad se acerque a nuestras notarías, sepamos cómo debemos afrontar un requerimiento tan especial. Y no es totalmente suficiente esperar que estos requirentes, como personas humanas con ciertas limitaciones, pueda acercarse a la notaría. Muy por el contrario, es el notariado y ya no el notario individual en cada notaría. Son los dirigentes, las organizaciones colegiales, las que tienen la obligación de insertarse en la comunidad, en los poderes públicos, y peticionar a las autoridades, trabajar con los legisladores, acompañar con doctrina la decisión de los jueces. El papel del notariado es fundamental. Somos aquellos que podemos estar vinculados al ejercicio de los derechos en normalidad, que estamos garantizando la seguridad jurídica, la paz social, todos los valores que defendemos en cada uno de nuestros países. Pero nada de esto sería posible si dejásemos al costado a quienes más nos necesitan. Y una muestra evidente de estar presentes es esto, es capacitarnos. Esta mañana tuve la oportunidad de expresarme a través de una capacitación permanente que tenemos también en la provincia de Buenos Aires, de la mano de la Universidad Notarial Argentina. Estuvimos tratando con los colegas durante 3 horas el tema de las personas con el ejercicio de la identidad de género. Y estas también son personas vulnerables. Y estas personas necesitan en esta actividad. Y así como encontramos a los transgéneros que necesitan de este ámbito de confidencialidad, de trato digno para poder ejercer sus derechos, también entendemos y ya estamos presentes con las personas que tienen esta discapacidad. Nos acompaña una convención internacional y estamos haciendo estudios profundos de cuántos son los países que han ratificado esta convención. ¿Y son los suficientes? No, no son los suficientes. Y aún habiendo ratificado la convención, muchos de estos países no han generado la permeabilidad necesaria de que aquellos principios fundamentales de la convención sean incorporados a las legislaciones internas. Y ahí la gran discusión, ¿es acaso un juez que cuando está dirimiendo un conflicto puede aplicar una normativa transnacional, internacional, supranacional, teniendo una legislación interna con otros perfiles? Tantos temas tenemos que abordar, tanto hay que trabajar. Y para poder acompañar el desarrollo de nuestros países, debemos primero saber de qué estamos hablando. Y así entonces hoy contamos no solamente con aquellas viejas instituciones, o no digamos viejas, aquellas instituciones que tienen sus años. Y en particular vamos a saludar a la Fundación Équitas. La Fundación Équitas, que nació en España, como tantas cosas maravillosas que nos trae ese notariado, que ha sabido invertir, que ha sabido encontrar un nicho en la sociedad que necesitaba obviamente ayuda, que ha hecho de la mano de los notarios y notarias de España una Fundación Équitas que ha tenido su reflejo en la República Argentina. También tenemos la Fundación Équitas en la República Argentina. Y esto es una herramienta que tanto los colegios notariales, el Consejo Federal, deberían
deberían estar sosteniendo, porque podría hacerse muchísima más tarea de la que se realiza. Y esto es una asignatura pendiente. Y esta asignatura pendiente hoy está siendo resuelta por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que con sus nuevas autoridades está liderando un cambio que es digno de reconocer, digno de destacar. Está llevando lo que son los puntos fundamentales de una organización colegial que se inserta en una comunidad para brindar un servicio notarial, atendiendo los temas que realmente son temas de absoluta necesidad y de absoluta situación para encontrar soluciones al respecto. Sin más, en este acto virtual de incorporación, de inicio, de apertura de este ciclo, que con mucha alegría veo que va a durar desde este mes de agosto hasta el mes de diciembre, con un programa con temas absolutamente destacables, de la mano de la secretaria académica y de todos y todas los que están colaborando, generando la presencia no solamente nacional, sino internacional, de aquellos que sus voces son significativas cada vez que expresan y se expresan con relación a estos temas. Y lo quiero destacar, porque son voces que se fundan en años de investigación, en años de seguimiento de estos temas, en doctrina que definitivamente ha sido premiada internacionalmente. Y esto hay que decirlo, hay que difundirlo, hay que hacerlo conocer. Por eso aplaudo esta proyección del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a felicitar al presidente de este colegio de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo posible que estos proyectos no sean solamente proyectos, sean realidades, porque puedo tener el mejor de los proyectos que queda nada más que en un papel, o que claramente alguien pretende atribuírselos como autor de ese proyecto. Esto no es suficiente. Lo que hay que hacer es que esos proyectos sean realidad, esos proyectos tengan el cumplimiento de sus finalidades, y como cumplimiento de sus finalidades, hoy iniciamos, y vuelvo a saludar a este colegio como notaria bonaerense, que en esta oportunidad creo que es mi calidad más querida, ser una notaria bonaerense, independientemente de los liderazgos que en este momento tengo que ejercer. Soy una notaria en este momento orgullosísima de mi colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires, y felicidades, felicitaciones, éxitos a todos y todas quienes integran este emprendimiento de capacitación permanente. Y por supuesto, lo que pido es que todo aquel que vea este seminario a través del canal de YouTube de nuestro colegio, y que sinceramente las nuevas tecnologías están brindando estas posibilidades magníficas de poder conectarnos en cualquier momento y poder realmente desde la máxima comodidad doméstica estar escuchando estas maravillosas disertaciones que van a formar dentro de los anales de nuestro colegio un hito histórico, porque se está hablando ahora y realmente en serio de temas de género y de temas de vulnerabilidad. Así que felicitaciones, y estoy realmente orgullosa. Un saludo muy especial a mi consejera general, Almudena Castro Girón Martínez, porque van a tener en ella la expresión de Europa, no de España, de Europa. Es una mujer destacadísima en el área mundial, pero en su casa, que ya no es España, que es Europa, y que hoy la recibimos con los brazos abiertos en este pequeño lugarcito virtual de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente, por esta invitación que la verdad agradezco profundamente. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad tengo el orgullo de presentar por primera vez para el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires un seminario abarcativo que trata la temática de los derechos humanos desde una visión integral, con destacados doctrinarios tanto del país como del extranjero. Específicamente quiero agradecer la presencia de Almudena de España, de Otilia y de Marcela Espina, y por supuesto agradecer toda la coordinación de la secretaria académica de este comité ejecutivo, de esta conducción, la notaria Karina Salerno. Este seminario se enmarca dentro de los objetivos generales de mi gestión, y en particular en la necesidad de apostar a la capacitación y actualización permanente de todo el notariado de la provincia de Buenos Aires. Agradezco a la Unión Internacional del Notariado, en la persona de su presidenta, la notaria Cristina Armella, a la Fundación Equitas y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina, que con su apoyo elevan la excelencia y calidad de esta oferta educativa que se dirige no solo a todo el notariado, sino principalmente a toda la sociedad, ya que se transmite por el canal de YouTube del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, para así visibilizar la función notarial cerca de las personas en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor presidente notario Diego Molina. De esta forma damos por finalizado este pequeño acto de apertura virtual del Seminario de Capacidad, Vulnerabilidad y Derechos Humanos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, damos inicio al primer módulo de este ciclo, que estará a cargo de las notarias Almudena Castro Girona, Otilia Cito Fontana y Marcela Espina. La notaria Almudena Castro Girona es notaria de Castelbisbal, Barcelona, directora de la Fundación Equitas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional de Notariado Latino, consejera de la Unión, representante en el Foro Justicia y Discapacidad, encargada del desarrollo del programa iberoamericano de la Fundación Equitas, preparadora de opositores a notarías, encargada por el Consejo General del Notariado de la organización del 25 Congreso Internacional del Notariado, encargada en el seno del Consejo General del Notariado Europeo de las relaciones con el Foro Europeo de Fundaciones, directora de la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio Hispano-Argentino de los Derechos de las Personas con Discapacidad, corresponsable del informe final elaborado por el Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos, especialista en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina. La notaria Almudena Castro Girona disertará en este primer módulo sobre buenas prácticas en materia de discapacidad, la experiencia española y la perspectiva internacional. Es un placer enorme que estés con nosotros, Almudena. Muchísimas gracias. Buenas tardes aquí, buenos días en Argentina. De todo lo que ha comentado Karina, quédense con que soy de nacionalidad española y de corazón argentino, con lo cual estoy, la verdad es que muy contenta de poder estar con todos vosotros aquí. Voy a trataros a todos de usted, de tú. Lo primero, agradecer, lógicamente, al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, en la persona de su presidente, y felicitarle por esta capacitación que se ha organizado. Agradecer enormemente la presencia de Cristina Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado, con este sé que no quieres, que quieres solo aparecer como escribana de provincia, pero estando aquí con este cargo que ostentas en la actualidad, haces un refuerzo fundamental en una de las materias más importantes que tenemos ahora, que es la capacitación. Agradecer a Karina, la secretaria académica, por la organización, a la Universidad Notarial Argentina, al Instituto de Derechos Humanos y a mis dos colegas que comparten mesa conmigo, que son Otilia Cito Fontana y Marcela Espina. Estamos de cumpleaños y de aniversario. ¿Por qué? Porque estamos en el 2021 y la primera vez que el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, juntamente con la Fundación Equitas, organizó las primeras jornadas que dieron lugar al convenio de colaboración entre Equitas y el Colegio de Escribanos y a esta labor de difusión, fue justamente en el año 2006, con lo cual estamos celebrando la Niña Bonita, que son los 15 años de andadura. Creo que es importante, que es bonito
y mirando para atrás se da uno cuenta de que los sueños se hacen realidad y que hoy en día ya esta capacitación es importante. Quería también un chascarrillo, como se dice por mi tierra, cuando se aprobó la Convención de Naciones Unidas, que es en lo que me voy a centrar, de los derechos de las personas con discapacidad. Yo me encontraba en el Congreso de Provincia de Buenos Aires en diciembre de 2006, hablando sobre la Convención y haciendo esa labor de difusión, pedagogía, no adoctrinamiento, sino pedagogía de la buena, y justamente dando difusión a esos principios que consagraba la Convención. Con lo cual, el estar hoy entre vosotros para mí es algo que es muy importante. Y por tanto también agradezco no solo a la persona del presidente Diego Molinas y todos los presidentes del Colegio de Escribanos, que con el inicio de Carlos Guillermo Ríos, posteriormente todos los posteriores han ido apoyando esa labor conjunta. Así que creo que la hermandad argentino-española o hispano-argentina ha dado lugar a muchos frutos para que esta convención se lleve a tierra. Me voy a centrar ya en el tema de la exposición y voy a empezar con lo que es la importancia de la convención, partiendo de la base de que a lo mejor no todo el mundo tiene conocimiento de lo que son los principios fundamentales, sobre todo en el ámbito de lo que es el derecho notarial. El artículo 1 habla de la finalidad y los propósitos de la convención, pero desde el punto de vista notarial, a mí me llama muchísimo la atención no solo el artículo 12, que luego hablaremos, sino fundamentalmente el artículo 3, que consagra uno de los principios fundamentales por parte de la Convención, que es la posibilidad de tomar las propias decisiones las personas con discapacidad. Señala además que queda proscrita cualquier discriminación por razón de discapacidad. Este punto es fundamental para el ámbito notarial en el ejercicio de cualquier derecho. ¿Por qué? Porque la discriminación por razón de discapacidad supone cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el ejercicio o el goce de un derecho en concreto. Me consta que ha habido hace relativamente poco una sentencia en relación con una discriminación por razón de discapacidad en el caso de una persona con discapacidad auditiva. Hace poquito también en España salió un recorte de prensa en relación con una persona con síndrome de Down que había dicho que había sido discriminado por razón de discapacidad por algo muy sencillo, porque un primer notario le recibió, pero ni siquiera le atendió. En el momento en el que se enteró que tenía síndrome de Down, no fue ni recibido en la notaría. Posteriormente, gracias a Dios, un segundo notario le atendió, le recibió y pudo, lógicamente, ejercitar su derecho, que en ese caso era algo tan sencillo como comprar una casa y obtener un préstamo hipotecario. Si hace falta, facilitaré a la Secretaría Administrativa toda esta documentación para que la tengan también a su disposición. Por tanto, tenemos que grabarnos a fuego todo el ámbito notarial, que cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga ese efecto de impedir el ejercicio de un derecho por razón de discapacidad implica, lógicamente, una discriminación por razón de discapacidad. Y se incluye dentro de lo que es el concepto de discriminación por razón de discapacidad algo muy claro, que es la denegación de ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Cualquier mecanismo, medio, técnico, humano, que permite a una persona con discapacidad el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. A este respecto voy a ir intercalando algunas de las reformas que se han operado a través de la Ley /8/2021 en el ámbito del derecho español, pero no me voy a centrar solo en la legislación española. A este respecto es el artículo 25 de la Ley del Notariado, que ha sido reformado en el ámbito de España por esa Ley 8/2021, que recoge todos los mecanismos que son necesarios para no solo la comunicación de la persona con discapacidad con el notario, sino también los medios o mecanismos de apoyo que son necesarios para conformar la voluntad por parte de las personas con discapacidad. Por otro lado, artículo fundamental para el ámbito notarial, el artículo 12 de la Convención. Recuerdo que allá en el año 2006, que fue cuando se aprobó la Convención, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, al principio nos miraban como diciendo, no puede ser que sea esto lo que consagra el artículo 12, pero si uno se lo lee, ha quebrado ya la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esa distinción clásica en la que todos nos hemos criado, todos los alumnos de Derecho, todos los que hemos estudiado la licenciatura de Derecho, nos hemos criado con una distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, y añado también la distinción entre muebles, inmuebles y semimovientes. Y claro, nos han cambiado uno de los pilares, que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, que ha sido erradicada la distinción, con lo cual nos hemos quedado sin una pata de nuestra formación. ¿Qué es lo que consagra el artículo 12?
El artículo 12 consagra el ejercicio de la capacidad jurídica, o lo que es la capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Ese concepto de capacidad jurídica que se recoge en el párrafo segundo es el que nosotros englobamos como capacidad jurídica y capacidad de obrar, es decir, engloba a los dos, a la titularidad de derechos y al ejercicio de los mismos. Basta mirar todo lo que es el trámite de elaboración de la propia convención, que fue con participación de las personas con discapacidad, para saber que en la elaboración de la misma hubo una gran lucha justamente liderada por tanto Europa como Hispanoamérica o América Latina, para que se consagrara ese reconocimiento de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad. Si miramos el párrafo tercero del artículo 12, lo dice ya de forma muy clara, porque dice que los Estados tienen la obligación de prestar a las personas con discapacidad el apoyo que necesiten en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y el ejercicio de la capacidad jurídica, que es el ejercicio de la titularidad de derechos, no es otra cosa que lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado capacidad de obrar. Para poder estudiar este artículo 12, también es fundamental que todos los juristas nos empapemos de las observaciones, de la observación general primera del Comité de Seguimiento de la Convención. La observación general primera tuvo que ser elaborada, dado que también empezaban a haber por parte de diferentes países esa falta de reconocimiento a esa capacidad de obrar de las personas con discapacidad, entendiendo que basándose en algún criterio, ya sea la funcionalidad, ya sea el diagnóstico de una discapacidad, se les permitía restringir a una persona el ejercicio de su derecho. Esa observación general primera dice varias cosas muy concretas para nosotros. En un primer lugar, dice que hemos de distinguir lo que es capacidad mental de capacidad jurídica o capacidad de obrar. La capacidad mental, lógicamente, varía, pero no solo por razón de discapacidad. La capacidad mental varía por razón de formación, por razón de alimentación, por razón de educación, por multiplicidad de factores. Lo que ocurre es que tradicionalmente nuestros ordenamientos jurídicos de tipo latino, como es el español y el argentino, en base a un criterio que es la discapacidad, la existencia de una discapacidad, en España se exigía también una falta de autogobierno, permitían que automáticamente esa causa permitiera la privación a la persona del ejercicio de un derecho y la atribución de ese ejercicio a otro en concreto, que en España se llamaba tutor o curador. En el ámbito del derecho argentino era la llamada, anteriormente creo recordar, interdicción. ¿Qué ocurre? Que se distingue por parte de la observación general primera ese concepto, señalando que ningún déficit en la capacidad mental puede ser o puede tomarse como base para restringir el ejercicio de un derecho a otra persona. Es decir, en vez de restringir el ejercicio de un derecho y atribuírselo a otro, lo que tiene que hacerse por parte del Estado es proveer los apoyos necesarios. Por tanto, tenemos una primera conclusión. Los déficits en la aptitud para tomar una determinada decisión o para poder actuar se van a complementar o se van a salvar desde el punto de vista jurídico con un binomio que es el que consagra el propio artículo 12 y la observación general primera, que es el binomio formado por el concepto de apoyo y el concepto de salvaguardia. El concepto de apoyo es toda ayuda, ya sean medios técnicos o personas, que permiten y que ayudan a una persona con discapacidad a tomar sus propias decisiones. El concepto de salvaguardia es aquellas medidas que tienen un doble efecto. El efecto positivo de asegurar que la propia persona con discapacidad le sea respetada su voluntad, derechos y preferencias, y el efecto negativo, que es evitar justamente que haya conflicto de intereses, influencia indebida o abuso de derecho. Estas salvaguardias, el propio artículo 12 señala que tienen que estar supervisadas por parte de una autoridad u órgano judicial. Y ahí es dentro del concepto de autoridad y de apoyo institucional donde se consagra a lo que es la función notarial, que por eso siempre hemos señalado que es el notario actúa como apoyo institucional y como autoridad. También es muy importante en el ámbito nuestro las recomendaciones elaboradas por Catalina Davandas en su informe elaborado en diciembre de 2017 en relación con las recomendaciones que da a los diferentes estados y que presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas. Son unas recomendaciones en concreto sobre el ejercicio de derechos y en concreto en cuanto al ejercicio de la capacidad jurídica y tras una primera actuación que tuvimos desde el ámbito de la Unión Internacional, un primer curso de capacitación en Ginebra, posteriormente se elaboraron estas recomendaciones haciendo referencia en concreto a la función notarial.
no solo a la autoridad judicial, sino a la función notarial. De estas observaciones o de estas recomendaciones consagra o resalta fundamentalmente el reconocimiento del notario como apoyo institucional para el ejercicio de derechos por parte de la persona con discapacidad. En segundo lugar, el reconocimiento del juicio de capacidad notarial, significado o puesto de manifiesto en algo muy concreto, que es a través de ese juicio de capacidad notarial cómo la persona ejercita su derecho. Por tanto, señala la relatora de Naciones Unidas que justamente el notariado tiene que estar formado en ese modelo social de la discapacidad, que es el que consagra el artículo 12 de la Convención. Es decir, pasamos de un modelo médico rehabilitador, que era el anterior, al modelo social, donde a través de la construcción de los apoyos desde el punto de vista social se permite el ejercicio de derechos a una persona. Y por otro lado, hace referencia a algo que ya está cumpliendo el Colegio de Provincia de Buenos Aires, es la necesidad de la capacitación. La capacitación al notariado y a todo el sector jurídico en materia de lo que es el modelo social y el ejercicio de derechos con apoyo. ¿Por qué señalo que el notario, no solo porque lo diga Catalina de Bandas en las recomendaciones que hace Naciones Unidas, sino la propia Convención, por qué señalamos y se afirma que el notariado es apoyo institucional y autoridad? Porque bien señalaba anteriormente la presidenta de la Unión Internacional, Cristina Armella, que en el lugar por antonomasia donde se ejercitan los derechos con absoluta normalidad, donde uno se casa, se divorcia, hace un testamento, compra, vende, hereda o ejercita cualquier tipo de derecho, ya sea en el ámbito personal o patrimonial, es en el ámbito notarial. Una persona, con independencia de sus circunstancias, de su condición, de su raza, de su género, de su formación, ejercita los derechos fundamentalmente en el ámbito del notario. Por tanto, esa labor que realiza el notario como apoyo institucional la realizamos con cualquier ciudadano y a partir de ahora, con mayor razón, para no caer en esa discriminación por razón de discapacidad en el ámbito de lo que es las personas con discapacidad. Lo que ocurre es que con anterioridad a la aprobación de la Convención y a la reforma de nuestros códigos, es que internamente estábamos educados con la idea de que la persona con una discapacidad intelectual o psicosocial no tenía la aptitud necesaria o suficiente para poder prestar consentimiento. Por eso ese artículo 12 de la Convención, que cuando se refiere a personas con discapacidad física, no lo entendemos como complicado desde el punto de vista notarial, porque nunca se les ha negado la aptitud para poder prestar consentimiento. A quien se les ha negado por razón de discapacidad esa aptitud para prestar consentimiento es a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que no se les habilitaba esa posibilidad de prestar cualquier tipo de consentimiento. Voy a hacer referencia, por tanto, a lo que es qué impacto tiene la Convención en la actividad notarial. Y para eso creo que es fundamental analizar, igual que está el íter judicial, analizar el íter notarial, es decir, desde que una persona entra por la puerta de nuestra notaría para ejercitar cualquier derecho, ya sea el derecho a contraer matrimonio, en el caso, por ejemplo, de España, contraer matrimonio con nosotros, ya sea el derecho al divorcio, ya sea el derecho a otorgar testamento, ya sea a constituir una sociedad, cualquier tipo de derecho que se nos pueda ocurrir desde que uno nace hasta que uno fallece. Pues desde la entrada de esa persona hasta que sale con el documento público, instrumento público autorizado por el notario. En primer lugar, una de las cuestiones fundamentales que tiene que hacer el notario es, y que se basa el juicio de capacidad notarial, en primer lugar en la inmediación, en segundo lugar en el control de legalidad y en tercer lugar en la responsabilidad del notario. Esa inmediación significa recibir a la persona con discapacidad. Supone, por tanto, que vamos a tener que dedicarle tiempo a las personas con discapacidad, ya sea igual que hacemos, por ejemplo, de forma muy natural con las personas mayores. Igualmente a las personas con discapacidad hay que dedicarles tiempo. En esta expresión de voluntad de la persona con discapacidad, la Unión Internacional del Notariado, como señaló anteriormente la presidenta Cristina Armella, a través de lo que es la Comisión de Derechos Humanos, con toda la actuación por parte de los miembros de la comisión y muy especialmente en este caso de Otilia, que en aquel momento era miembro de la Comisión de Derechos Humanos, elaboramos esa guía dando una serie de recomendaciones en relación con lo que es la atención a la persona con discapacidad. Hay una serie de recomendaciones que son de accesibilidad física. Puede ser perfectamente la utilización del intérprete de lengua de signos, puede ser la utilización, por ejemplo, de mecanismos como una computadora para poder comunicarte. Si es verdad que todos este tipo de mecanismos no nos plantean problema alguno
porque son cuestiones objetivas que ayudan a la persona a expresar su voluntad. Pero hay un mecanismo fundamental que no solo es la accesibilidad física, que es la accesibilidad jurídica. La accesibilidad jurídica supone aquellos mecanismos o ajustes que necesitan las personas con discapacidad intelectual o psicosocial para poder ejercitar su derecho y para poder comprender y formar su voluntad. Cuando hablamos de discapacidad física, pensamos rápidamente en las ortopedias o en la eliminación de barreras, en las rampas, en las sillas de ruedas, y no nos cuesta hacer esa necesidad de adaptación para que una persona con silla de ruedas pueda entrar sola a un determinado lugar. En el ámbito jurídico tenemos que hacer igualmente referencia a esa accesibilidad jurídica, que implica, por tanto, ese lenguaje llano, esa lectura fácil, esa utilización de pictogramas, esa explicación. Yo me río mucho porque yo muchas veces en la notaría explico una hipoteca o explico las legítimas con dibujitos, cosa que seguro que estamos haciendo yo creo que muchos notarios, porque es una cuestión muy complicada de explicar, y todos tomamos un papel y un lápiz y explicamos las legítimas haciendo un dibujo, un círculo y porciones como si fuera un quesito, ¿no? Eso es accesibilidad jurídica. Claro, lo hemos hecho con carácter general cuando tenemos delante a una persona sin discapacidad. Eso lo tenemos que hacer también a partir de ahora, como es lógico y normal, para que no se nos ataque como discriminación por razón de discapacidad con las personas con discapacidad. A la hora de conformar su voluntad, la persona con discapacidad tiene que recibir todo el apoyo institucional que realiza el notario. La configuración del notariado por parte de los diferentes estados, y en esto el notariado español y el notariado argentino son prácticamente iguales porque estamos cortados por el mismo patrón, tenemos esa doble condición de autoridad pública o funcionario público y profesional del derecho, que es la doble dimensión que nos consagra la Convención de Apoyo Institucional y Autoridad. Es la misma dimensión, por eso encajamos como un guante en el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos esa doble condición que ejercitamos con carácter general cada vez que autorizamos un documento. Esa labor de apoyo institucional o profesional del derecho, como dice la legislación notarial, implica la necesidad o la obligación por parte del notario de prestar información, de dar consejo, de prestar asistencia especial al otorgante que la necesita con mayor necesidad, valga la redundancia, y finalmente esa labor de asesoramiento. La labor de asesoramiento, información y consejo está en el tuétano de la actividad notarial, porque si no, no se es notario. Un notario no es quien firma. Un notario es la persona que asesora, aconseja y da esa información a una persona que no tiene por qué conocer la legislación, pero que sí quiere ejercitar un derecho conforme a la legislación correspondiente. A la hora de prestar consentimiento, la persona con discapacidad debe de recibir esa posibilidad de información, consejo y asesoramiento que realiza el notario con cualquier ciudadano sin distinción alguna. Por eso siempre hemos dicho que el notario lo que hace en realidad es microempoderamientos a las personas para que en un momento concreto, con unas circunstancias concretas, en un lugar concreto y con unos parámetros concretos, pueda ejercitar un derecho en concreto. Por eso, a la hora de apreciar las circunstancias en relación con la prestación del consentimiento, nunca se elabora una prestación o nunca se hace referencia a un juicio de capacidad en abstracto, sino a un juicio de capacidad en concreto. Por tanto, para poder hablar de la prestación del consentimiento, también tenemos que hacer referencia a algo que es fundamental, que es vértice de nuestra, o núcleo de nuestra función, que es el juicio de capacidad o prestación de consentimiento informado conforme a derecho. A este respecto, el juicio de capacidad que realiza el notario no es un juicio médico. El juicio de capacidad que realiza el notario es un juicio jurídico. Por eso, tenemos que abandonar toda idea de los diagnósticos médicos o de las influencias propias del sistema médico rehabilitador. Tenemos que hacer referencia a los informes, por ejemplo, sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un determinado diagnóstico a una persona en un lugar tiene unas consecuencias dentro de lo que son sus ámbitos de relación muy distinto que a otra persona en otro lugar. No es lo mismo vivir en Junín que vivir, por ejemplo, en Buenos Aires capital, por decirlo de alguna forma, o en una zona de provincia de Buenos Aires que en Bahía Blanca, donde las circunstancias son diferentes para cada una de las personas que viven allí. En ese juicio de capacidad notarial hay que saber que el notario tiene que valorar
esa prestación de consentimiento en el momento en concreto, no es una aptitud, no hacemos una valoración en abstracto, ni pedimos una competencia completa. Eso no lo hacemos ni a las personas que no tienen discapacidad. En ningún momento se exige esa competencia completa, porque yo creo que ni nosotros mismos pasaríamos esa posibilidad de ejercitar ese derecho, sino que se hace en un momento concreto. Es decir, compro esta casa a estas personas por este precio, en este momento en concreto, que justo enlaza con lo que es el artículo 12 de la Convención, que habla de los apoyos que sean necesarios, que sean proporcionales, que sean adaptados al caso concreto y que además permitan el ejercicio de un derecho y que sean revisables. En ese juicio, por tanto, no intentamos analizar el nivel de aptitud de la persona con discapacidad, sino lo que intentamos hacer referencia a que la persona con discapacidad, y esto lo consagra el reglamento notarial ya en el año 2007 en el derecho español, el artículo 193 del reglamento notarial señala que lo que hacemos a la hora de leer el documento, que es una lectura explicativa, no tenemos que ser papagayos que empiecen con número de protocolo y acaben con doy fe, sino que lo que tenemos que hacer es explicar el documento, que es lo que hacemos con cualquier ciudadano. Esa lectura explicativa tiene por finalidad que la persona que está delante tenga un cabal conocimiento del derecho que se está ejercitando en esa escritura, atendiendo a las circunstancias de la persona y al momento en concreto. Ya en el 2007, el reglamento notarial del Reino de España hacía referencia a ese cabal conocimiento por parte de la persona atendiendo a sus circunstancias. Por eso, ese juicio de comprensión que realiza el notario, lo que tendrá que valorar es que la persona con discapacidad está en circunstancias para comprender, querer y desarrollar y prestar ese consentimiento en relación con el ejercicio en concreto, ya sea, por ejemplo, la aceptación de una donación, ya sea una compraventa o ya sea un testamento. Por tanto, esa doble vertiente de apoyo y autoridad es fundamental. Me voy a centrar un poco en el tema de la autoridad. El tema de la autoridad es súper importante. ¿Por qué? Porque esa autoridad notarial, que es la que consagra el artículo 12 y es la que consagra nuestras legislaciones notariales, es la que permite y habilita al notario para hacer ese doble control que tiene que hacer conforme al artículo 12. En primer lugar, ver que el apoyo es efectivamente apoyo y no sustitución. Es decir, que se respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona. ¿Por qué? Porque si el apoyo lo que está haciendo, en vez de ayudar a la persona con discapacidad a tomar su propia decisión, lo que está haciendo es sustituir a la persona con discapacidad, el notario no podrá autorizar en ningún caso ningún tipo de documento. ¿Por qué? Porque hay una sustitución en la toma de decisiones por parte de la persona con discapacidad. Por otro lado, es fundamental también esa labor del notario desde el punto de vista de evitar el conflicto, el abuso de derechos o la influencia indebida. Y aquí, igualmente, esa valoración de evitar el abuso de derecho, el conflicto de intereses o la influencia indebida se analiza en relación con un supuesto concreto. ¿Por qué? Porque el conflicto de intereses, la influencia indebida y el abuso de derecho no se puede analizar en abstracto. Es imposible. El conflicto de intereses se dará en un caso concreto. Como notarios estamos a la orden del día analizando la posible existencia de conflicto de intereses cuando interviene un administrador de la sociedad que a la vez interviene en la misma operación como persona física. ¿Por qué? Porque es nuestra labor como autoridad notarial el prevenir esa influencia indebida, abuso de derechos o conflicto de intereses. Me voy a centrar, por tanto, habiendo hecho referencia a la importancia del apoyo institucional, la autoridad notarial y a esas recomendaciones que de verdad les ruego que revisen, que lean, que se empapen de las recomendaciones de la Guía Internacional, de la Unión Internacional del Notariado, que se aprobó en el año 2017. Voy a hacer una breve referencia a lo que es la reforma española para ya ir terminando. Perdonen, pero quería toser y no querían que me escucharan. En la Ley 8/2021, no es COVID, en la Ley 8/2021, que entró en vigor en España, entra en vigor en España el 3 de septiembre. Nos han dado un periodo de tiempo de 3 meses de vacatio legis, se aprobó el 3 de mayo, entra en vigor el 3 de septiembre. Con carácter general, ¿qué ha hecho esta legislación? Ha dado la vuelta como un calcetín a lo que es el derecho civil y la prestación de consentimiento por parte de una persona con discapacidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque consagra los apoyos voluntarios en el ejercicio de derechos con carácter preferente. Son los preferentes en todo caso. Y el mecanismo para que esos apoyos voluntarios se den con carácter general
en primer lugar, es en sede notarial. Es el artículo 255 del nuevo Código Civil el que consagra la posibilidad de establecer apoyos en sede notarial con todos los controles que ese artículo establece. ¿Cuál es el problema para los juristas? Que la pregunta es ¿qué es un apoyo? ¿Qué es un apoyo? ¿Por qué? Porque el apoyo viene del mundo social. Si pensamos en empleo con apoyo, lo vemos claro. Todas las adaptaciones o medios técnicos que necesita una persona para desarrollar su trabajo, ya sea una rampa, incluso una persona que le ayuda a desarrollar su trabajo. Y no por eso se entiende que el trabajo lo desarrolla la persona que ayuda. No, el trabajo lo desarrolla la persona que es ayudada. Lo que pasa es que necesita esa ayuda para poder desarrollarlo. Si pensamos en la educación con apoyo, también la educación con apoyo es un mecanismo, o todas aquellas adaptaciones, incluso personas, en la educación con apoyo es muy normal que haya una profesora de apoyo para las personas con discapacidad, además de la profesora que está para todos los alumnos. Bueno, pues esa persona que está de profesora auxiliar para prestar especial ayuda a la persona con discapacidad es el apoyo en el ámbito de la educación. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la regulación del Código Civil en el ámbito del derecho español y lo que está pasando, lo que tiene que pasar en las diferentes legislaciones? Que ese término apoyo que procede del mundo social, que procede del ámbito social, se le ha dado forma jurídica en el ámbito jurídico privado para ejercitar derechos. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Qué es un apoyo en el ejercicio de derechos en el ámbito jurídico privado? Claro, apoyos, no hay un elenco de apoyos, que es lo que rápidamente querríamos todos los notarios y todos los juristas. Dame un elenco de apoyos y así yo ya tengo una enumeración taxativa y ya sé a dónde recurrir. Pero pues lo siento fastidiaros, pero no existe porque hay tantos apoyos como personas existan en el mundo. Lo primero que se tiene que determinar es dónde la persona con discapacidad requiere ayuda para poder establecer cuál es el mecanismo de apoyo. Esos mecanismos técnicos de apoyo no nos preocupan cuando el apoyo se formaliza o se realiza, mejor dicho, a través de otra persona. ¿Por qué? Porque rápidamente como notarios se nos encienden las lucecitas de la influencia indebida, el abuso de derecho o el conflicto de intereses y que no le estén engañando o que no le estén influenciando, ¿no? Para eso estamos como notarios en la posibilidad de controlar esa autoridad y esa formación de voluntad. Bueno, pues la regulación española proscribe la incapacitación, es decir, queda proscrita la incapacitación, nadie podrá ser privado del ejercicio de derechos. De hecho, no cabe ninguna construcción doctrinal que permita el desproveer a una persona del ejercicio de su derecho, que en realidad era la construcción doctrinal que permitía o que consagraba la idea de la incapacitación y de la interdicción, es la construcción de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Distinguíamos capacidad jurídica y capacidad de obrar porque nos quedábamos tan anchos pensando que titulares de derechos son, pero no los pueden ejercitar porque, claro, no tienen capacidad de obrar. Y pensábamos que eso no ataca la dignidad de un ser humano. Es como si te dicen que tienes una casa en la playa pero que no la puedes utilizar. Bueno, pues vale, yo quiero ser titular de la casa, pero también me gustaría utilizarla, no que se le atribuyan a un tercero la posibilidad de disfrutar de mis vistas al mar, ¿no? Pues lo mismo. Esa construcción doctrinal queda absolutamente proscrita por parte de nuestra regulación. Se consagra, por tanto, la preferencia de los apoyos voluntarios. Lo primero que se consagra es el apoyo institucional del notario. El notario, y es lo que quiero que remarquemos a nivel nacional e internacional, el notario es apoyo, pero el notario es apoyo como lo es para cualquier ciudadano que ejercita cualquier derecho ante notario, porque somos apoyo y permitimos y desarrollamos esa labor de asesoramiento, consejo e información en relación con cualquier ciudadano con independencia de sus circunstancias personales, sociales o cualquier tipo de circunstancia que sea con la persona. Lo segundo que consagra nuestra regulación es la posibilidad de ejercitar esos derechos en sede notarial con apoyos puntuales, es decir, una aceptación de una donación, una aceptación de una herencia, con el apoyo institucional del notario, con apoyos puntuales, o bien formalizar lo que hemos llamado siempre los planes de apoyo, que son las posibilidades, los dibujos o el dibujo por parte de la persona con discapacidad de esos apoyos cuando tengan que ser formalizados, porque necesiten ser formalizados para actuar en derecho, que al final es lo que se necesita para que tenga validez y eficacia en el ordenamiento jurídico y en el mundo y en el tráfico jurídico, se consagra esa posibilidad de designar los planes de apoyo en sede notarial. Es, por tanto, ¿qué va a hacer el notario? El notario, además de ser apoyo institucional, y sé que soy reiterativa, pero es importantísimo, el notario será un sastre. ¿Por qué? Porque el notario tiene que hacer ese traje a medida a la persona con discapacidad, diseñando
los apoyos para esa persona en relación con el ejercicio de derechos que pretenda. Pero esos apoyos no los crea el notario. El notario le da forma. Los apoyos existen en la realidad. El notario, ni el jurista, ni el juez, ni nadie se inventa los apoyos. Lo que tendremos que hacer es averiguar quiénes son las personas que en relación con esa persona en concreto le ayudan en el ejercicio de sus derechos, quien le ayuda a comprarse ropa, quien le ayuda a comprender el manejo del dinero, que con carácter general y por norma general el primer lugar donde se recibe apoyo por parte de cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, es en el ámbito familiar. Es la familia la que en primer lugar brinda apoyo. Y como notarios no podemos olvidar, a mí les pongo este ejemplo a mis colegas aquí, cuando viene una persona sin discapacidad acompañada con 8 bufetes de abogados que le están asesorando, ayudando y claro que nosotros estamos también ahí, no le cuestionamos que les asesoren a la persona que no tiene discapacidad y son su apoyo. No les cuestionamos absolutamente nada el que a esa persona le estén haciendo asesoramiento, le estén ayudando, le estén diciendo, porque son 2 bufetes de abogado. En cambio, cuando es una persona con discapacidad que viene ayudada por su madre, por su tía o por su hermana, les vamos a cuestionar y ahí lo que radica en realidad es que en nuestro subconsciente les negamos la aptitud para prestar consentimiento. Nos arrogamos esa posibilidad de no tienen aptitud para prestar consentimiento. Entonces, cierto es que el concepto de apoyo viene del ámbito social, pero no es ajeno al ámbito notarial, porque muchas veces se dan esos apoyos alrededor de la persona para que preste consentimiento, además del apoyo institucional del notario, y ese es el ejemplo claro, es cuando alguien viene ayudado, asesorado por un abogado o una persona de confianza en concreto o un fiscalista en concreto. Después, ¿qué hace también la regulación española? Yo creo que consagrar el principio de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Ya no puede regir el criterio del mejor interés de la persona con discapacidad, sino que se consagra el criterio o el principio fundamental de la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Además, después de los apoyos voluntarios, también hace una regulación exhaustiva de lo que es el poder preventivo y la posibilidad de autocuratela. Se reconocen, la curatela no es la curatela antigua, no es vuestra sustitución no hay incapacitación. Se han cogido los mismos nombres, aunque la configuración jurídica, lógicamente, las instituciones tienen el contenido que las normas les dan, con lo cual la curatela de la que hablamos nosotros no es ni la tutela, ni hay interdicción, ni hay incapacitación, ni hay privación de ejercicio de derechos. Y luego están los apoyos judiciales, que son siempre subsidiarios a la persona, digo, a los apoyos voluntarios, que siempre se consagra, por tanto, el apoyo voluntario en sede notarial, y esos apoyos judiciales se establecerán con carácter general por jurisdicción voluntaria, es decir, sin contradicción entre partes. Y de hecho el juez lo primero que le tiene que decir a la persona es: ¿sabe usted que primero van los apoyos voluntarios y que puede usted establecerlos en sede notarial con carácter preferente para que después, en su caso, si no desea establecerlos en sede notarial, se establezcan en sede judicial? Y por tanto, el sistema contradictorio de determinación de apoyos es en caso excepcional. ¿Cuál es, por ejemplo, la excepción? Que se establezca o se quiera establecer un sistema de apoyos a una persona con discapacidad y la propia persona con discapacidad se niegue. Es decir, la contradicción nace ahí, que la persona con discapacidad no quiere los apoyos previstos en sede judicial. Por ejemplo, en el momento en el que haya cualquier controversia, pero como cualquier jurisdicción voluntaria, se convertirá en jurisdicción contenciosa. Los apoyos judiciales son, con carácter general, la curatela asistencial como ayuda, absolutamente ayuda, no es la curatela antigua, sino que es que se tiene que basar en la voluntad, deseos y preferencias, es la ayuda en la toma de decisiones. El artículo 249 señala muy en concreto cuáles son las funciones del apoyo, que además, si se lee, cuadra con lo que hace un notario, porque el apoyo lo que tiene que hacer es ayudar a la persona a tomar su propia decisión, ayudar a la persona a informarla, asesorarla, que es lo que hace el notario a la hora de autorizar cualquier documento. Y solo con carácter excepcional, la curatela se admite la representación. Ahora explicaré en qué momento. Y finalmente hay una medida que es como a caballo entre la voluntaria y la judicial, porque la judicial es el defensor judicial para ayudas puntuales en momentos concretos, aunque sean recurrentes. La curatela, cuando esa persona necesita plan de apoyos con carácter más
perpetuo en el tiempo, con mayor necesidad, con una obligación de revisión, de necesidad de adaptación, etcétera. Y finalmente, entre las medidas de apoyo voluntarias notariales y las medidas de apoyo judiciales, hay una figura que está a caballo entre una y otra, que es una figura informal, que es la guarda de hecho, que es aquella persona que ayuda a la persona con discapacidad con carácter informal, pero que para determinados actos a lo mejor necesita una autorización judicial para actuar. Solo con carácter excepcional se permite la representación, que stricto sensu no es representación. ¿Por qué? Porque en todo caso tiene que actuar conforme a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, porque además tiene que actuar conforme a su historia de vida, es decir, qué ha manifestado esa persona a lo largo de toda su vida, y por otro lado, qué haría esta persona en caso de poder conformar y manifestar voluntad. En estos supuestos excepcionales, pensemos en un coma vigil, se admite la representación, y estos sí que están solo en sede notarial, pero en sede judicial, perdón, por algo muy sencillo. En sede notarial no van a poder estar porque no se podrá ni manifestar ni conformar voluntad, pero no es una discriminación por razón de discapacidad, es una imposibilidad de conformar y manifestar voluntad, con lo cual y de prestar consentimiento. No hay notario que ejerza y que realice un juicio de capacidad notarial en relación con una persona que se encuentra en coma vigil, pero no es una discriminación, reitero. Para estos supuestos en los que haya representación, excepcionales, que ya he dicho que no es stricto sensu de representación porque tiene que actuar conforme a la historia de vida, se articula el mecanismo de la curatela representativa, que es la excepción de las excepciones. Finalmente, por ir cortando porque ya es tarde y si no voy a restarle tiempo a mis colegas, se ha establecido también una serie de, además de la vacatio legis, una especie de derecho transitorio para el tránsito, las situaciones que tenemos en la actualidad, a las futuras, y sobre todo hay un artículo en concreto que a mí me ha gustado mucho en las reformas. Se han hecho muchas reformas en materia de sucesiones, en materia de donación de bienes a hijos, la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo, y se ha reformado de forma muy clara la posibilidad de otorgar testamento. Antiguamente, y aquí se ve de forma clara lo que es el paso del sistema médico rehabilitador al sistema del modelo social de derechos humanos. Anteriormente, una persona incapacitada podía otorgar testamento con 2 certificados médicos, siempre que la sentencia no dijera lo contrario, y necesitábamos 2 certificados médicos. En la actualidad, el nuevo artículo 655 del Código Civil de aquí del Reino de España lo que hace señalar es que la persona podrá otorgar, lógicamente, testamento cuando, a juicio del notario, tenga la posibilidad de comprender y entender lo que está haciendo, y establece la obligación del notario de prestar todo el apoyo, todos los mecanismos que sean absolutamente necesarios para que esa persona pueda manifestar y conformar voluntad. Ese artículo 655 hace un refuerzo absoluto, y la Ley 8/2021, de lo que es la función notarial, pero tanto como apoyo institucional como con autoridad. En definitiva y como resumen, supone ejercitar los derechos en condiciones de igualdad. Es decir, que no se les ponga más trabas a las personas con discapacidad, que si quieren ejercitar un derecho en concreto puedan, como cualquier otro ciudadano, acudir donde acude cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Es decir, y en este caso en concreto, que acuda a sede notarial. Finalmente, creo que el Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires está cumpliendo una obligación que nos impone, por ejemplo, a nosotros la Ley 8/2021, que es la obligación de capacitación. Hay una disposición adicional concreta de esta ley que impone la obligación de capacitación al notariado en esta idea y en este modelo de derechos humanos. Así que doy mi enhorabuena a todos los organizadores. Estoy deseando, sé que las nuevas tecnologías nos han permitido el llegar a más gente, pero me resisto a perder la calidez y la necesaria juntarnos, por lo menos, no sé si a tomar un mate, un café o una cerveza, pero creo que las cosas se transmiten mucho mejor también con el tú a tú y con el contacto no solo visual, sino también físico. No podemos perder esa calidad humana, que en definitiva es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y lo que nos lleva a seguir trabajando en esta materia. Así que en el deseo de vernos pronto, de poder abrazarnos pronto y de poder compartir momentos juntos, espero haber hecho una pequeña breve exposición y traer un poco de luz a este apasionante mundo de lo que son los derechos humanos. Gracias de nuevo y enhorabuena por la organización. Bueno, muchísimas gracias, Almudena, un placer enorme tenerte acá con nosotros. Ha sido una excelente, exquisita, seguramente pronto nos vamos a poder ver, vas a estar invitada seguramente al Congreso Internacional, así que vamos a tener ese ámbito de presencialidad que tanto todos queremos.
Bien, ahora le damos el pase a nuestra colega, la notaria Otilia Cito Fontán, que todos nosotros conocemos perfectamente, pero para aquellos colegas y público en general, queremos contarles que Otilia es abogada, notaria, directora para la Argentina de la Fundación Equitas, directora del Instituto de Derechos Humanos y docente de la Universidad Notarial Argentina, ex vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional, coautora del libro Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos, una revisión desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, coordinadora y coautora del libro Hacia un nuevo concepto de capacidad jurídica, coautora del Código Civil y Comercial de la Nación, notarialmente comentado, notado y concordado, coautora del trabajo El Notario, Ciencia, Técnica y Arte al servicio de las personas más vulnerables, que recibió el primer premio de investigación jurídica de la Unión Internacional en Yakarta, Indonesia, en el año 2009, y coautora del libro Discapacidad y Modelo Social, enfoque desde la doctrina y la jurisprudencia, coautora en el libro Discapacidad y Modelo Social, enfoques desde la doctrina y la jurisprudencia del autor Leonardo Pérez Gallardo y otros, coautora en el libro Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derecho Civil en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Este es un libro que va a ser de próximo lanzamiento en este año, 2021. Y Otilia también representará, como yo les dije, a la Argentina en el Foro Internacional Especial de Interpretación Judicial y Notarial del Discernimiento de la Persona Humana en el marco de la Jornada Iberoamericana, en donde también lo hará Almudena, como les conté. Muy bienvenida, Otilia, a este módulo 1. Tu tema del día de hoy es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su ratificación por la Argentina, las obligaciones asumidas por el Estado argentino, la repercusión en la doctrina y jurisprudencia y un pequeño análisis del antecedente de ley de salud mental. Bienvenida, Otilia. Si podés activar el micrófono, por favor, Otilia. Muchas gracias, buenos días. Bueno, después de haber oído la excelente exposición de nuestra colega de Almudena, yo voy a referirme no precisamente al contenido de la convención, sino lo que quiero significar es cuál fue la repercusión que tuvo la aprobación de la convención en el ámbito nacional. Es importante conocer esta evolución que tuvo en Argentina porque nos va a ayudar a comprender la reforma del Código Civil y Comercial. Saben ustedes que Argentina firmó la convención cuando se abrió la firma en marzo de 2007 y próximamente, después de haber entrado en vigencia, el Congreso Nacional aprobó la convención en 2008 y en el mismo año también se procedió a su ratificación en el ámbito internacional. Y finalmente terminamos con el 2014 en que se le dio jerarquía constitucional. Yo lo que quisiera significar en esto, porque este es el principio de una capacitación, es la presentación, con lo cual quiero marcar algunos conceptos básicos que tenemos que internalizar para poder entender bien con profundidad hacia dónde tenemos que ir si queremos cumplir la convención como Estado parte. Entonces, yo lo que les diría que los tres pilares básicos de esta convención, que son la dignidad, la autonomía y la igualdad, tres conceptos que quisiera que marquemos permanentemente, están tomados en cuenta en el nuevo Código Civil y Comercial. en distintos institutos, pero esto es bueno que lo sepamos. El Código Civil cumplió con este mandato de incluir los tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los primeros síntomas en el ámbito nacional de que se había aprobado la convención? Primero, yo diría que en el ámbito de la doctrina. Respaldó notoriamente la doctrina nacional. En principio, por supuesto que estaba trabajando antes del 2006 de la convención y más que nada después de la reforma constitucional de 1994, donde se incorporan todas las convenciones de derechos humanos
que ya la doctrina empezó a trabajar seriamente, más que nada porque con la aprobación de la Convención por Argentina, esta se incorpora al derecho interno. Y lo hizo de una manera muy coherente y se fue profundizando este modelo, diría yo, que nos cambió mucho la visión del derecho argentino, que es la humanización del derecho, la humanización y la constitucionalización del derecho privado. Esto es no solo repetirlo, sino también darnos cuenta que la Constitución, que estaba relegada quizá al ámbito, a un reconocimiento en lo político, hoy ya hay una reconsideración realmente con los derechos que tenemos todas las personas humanas. Bueno, este proceso se incentivó después de todo esto y también tuvo coherencia en algunos fallos jurisprudenciales. La jurisprudencia tomó realmente el tema de la aprobación de la Convención por Argentina y no sé si se hizo en otras partes del mundo, no lo observé, pero rápidamente empezó a aplicar la Convención porque tenía que hacer el control de convencionalidad, que saben ustedes que en materia jurisprudencial es muy importante este control. Algunos jueces lo hacen, otros no, pero sí es un deber hacerlo. Y justamente por esto que ocurrió, por esto que les estoy relacionando, por ejemplo, les digo, traigo como ejemplo este fallo porque fue muy comentado. En el año 2010, el Tribunal de Familia número 1 de Mar del Plata, a través en especial de la doctora María Graciela Iglesias, hizo una sentencia en la que resolvió, para el caso concreto, decretar la inconstitucionalidad del artículo 141 del Código Civil, en plena vigencia del Código, por supuesto. Este artículo que decía que eran personas con discapacidad, personas incapaces, todas aquellas que tenían enfermedades mentales que no podían dirigir su persona o sus bienes, o administrar sus bienes, algo parecido a esto. Eso fue un impacto muy grande en el ámbito jurisprudencial, muy criticado, muy comentado, pero marcó un punto importantísimo. ¿Qué hizo en esta sentencia la jueza? Establecer un sistema de apoyos. En este caso era una persona con discapacidad mental que se le estaba pidiendo que se la declarara insana y que se le nombrara curador. No es que había revisión de sentencia, era la primer solicitud que se hacía. Entonces se hace un análisis profundo de la situación de esta persona y para concretar sintéticamente, cuando se llega al momento de la sentencia, lo que hace la judicatura es aplicar no solamente normas constitucionales, sino también el artículo 75, inciso 22, que por supuesto que fue incorporado en la reforma del 94, también convenciones que comprenden este artículo y, por supuesto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad vigente en el derecho interno argentino. Entonces, con estos fundamentos, decide el apoyo, un régimen de apoyo que nombra para la persona para ejercer esta función a un defensor zonal de Mar del Plata. Y le pone como salvaguarda que tiene que cada 6 meses rendir cuenta ante el tribunal sobre los actos de administración y disposición de los bienes. Es decir, nombra apoyo exclusivamente respecto de lo patrimonial y deja libertad para su vida personal, para todos los aspectos de su vida. La salvaguardia, por supuesto, era esto que les decía, que tiene que rendir cuentas cada 6 meses el defensor, que ejercía esta función, y además por el término de 5 años, el tribunal iba a hacer un seguimiento para determinar que ya habría que ver si no habría que rever o no la sentencia. Esto que les estoy diciendo, que no dijo que lo iban a rever la sentencia. ¿Por qué? Porque esta exigencia aparece en ese mismo año con el dictado de la Ley de Salud Mental. Es la Ley de Salud Mental que incorpora el 152 ter, que nos trae la base
que se va a incorporar en el Código Civil argentino, especialmente en el artículo 31 y siguientes. Es decir, que todas las sentencias tenían que tener un contenido de basarse en un dictamen interdisciplinario, que deben reverse en no más de 3 años y que deben determinar con claridad cuáles son los actos que se están limitando. Este es el concepto que yo les quiero marcar, porque esto no es como algo que sale del repollo, ¿no? Y que de golpe tenemos, no, todo esto sigue una evolución en el derecho argentino. Por supuesto, la sentencia fue reconsiderada, etc. Bueno, decía entonces que a poco tiempo, en el año 2010, se sanciona la Ley de Salud Mental, que también fue muy criticada en su momento porque había incorporado el artículo 152 ter, que en realidad, claro, irrumpía en un ordenamiento que este artículo no tenía mucha forma de aplicarse porque estaban las reglas básicas de capacidad e incapacidad que conocemos en Vélez Sarsfield. Además, después del 152 ter se iniciaron varias causas, muchas causas, que llegaron a los tribunales superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde se solicitaba en muchos casos que se revean las sentencias de discapacidad que ya estaban dictadas y obtuvieron en el tribunal sentencias favorables. Decía entonces que creo que podemos, no estar conformes, apoyar al código que tomó realmente estos principios básicos y los incorporó. No podemos dejar de reconocer en forma muy importante es la incorporación de los actos y derechos personalísimos. Esto también es un reconocimiento a la dignidad de la persona humana y también al derecho de ser resarcido cuando sea violada esta unidad, esta autonomía y dignidad personal. Vamos concreto a qué es lo que le ordenó, qué ordenó la Convención a la Argentina, como a todos los países. Fundamentalmente 3 puntos relacionados con la capacidad. El reconocimiento pleno y efectivo de la capacidad de obrar, proporcionar a las personas con discapacidad, como ya lo explicó muy bien Almudena y en forma explícita, otorgar los apoyos que las personas puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica y tercero, otorgar las salvaguardias. Las salvaguardias es un tema que, si bien el código no las menciona como tales, recuerdo que en las primeras clases que dábamos sobre el código decíamos, cuidado que si ustedes quieren saber lo que es una salvaguardia tienen que ir a la convención, porque la verdad que el código no lo menciona. Pero es importante, ¿por qué? Porque si nosotros aspiramos en algún momento a tener la designación de apoyos en forma voluntaria, el notario va a tener que supervisar que estén realmente las salvaguardias pertinentes. ¿Qué son las salvaguardias? Medidas de seguridad. Yo lo quiero resumir así porque me parece que se entiende mejor. Son medidas de seguridad para que no haya un atropello a la voluntad y a las necesidades y a las preferencias de las personas. Puede haber para esas decisiones que ayudan en el proceso de toma de decisiones algunas influencias que hacen que la persona pierda libertad. Entonces, por eso que hablamos de salvaguardias. Y un tema importante, salvaguardias. Tienen que ser el código cuando porque tienen que estar adecuados. Si el apoyo es muy intenso será de una manera y si es menos intenso de otra. Pero fundamentalmente lo que quiero que quede claro es que hay que tener cuidado que las medidas de seguridad, la autonomía que tienen. Porque si pongo muchas medidas de seguridad en un apoyo que no es intenso, estoy limitando a la persona en el proceso. Y respecto al Código Civil, y que realmente gran parte de la doctrina ha considerado que se escapa de lo que realmente establece la Convención, es la restricción a la capacidad jurídica.
El código establece principios claros sobre los que debe basarse la restricción de la capacidad. El más importante es que parte del principio que todas las personas tienen capacidad en todos los ámbitos de su vida. Ese es un principio antes que había incorporado el 152 ter del Código Civil, porque Pero hay que tener claro que la restricción de la voluntad es excepcional. Es excepcional, y lo dice en forma objetiva el artículo 32 en su párrafo primero. ¿Quiénes pueden serlo? Los mayores de 13 años que tengan una adicción o alguna afección mental que sea lo suficientemente prolongada en el tiempo y grave para que, si ejerce toda la capacidad plena que le permite el Código Civil, puede resultar un daño a la persona o a los bienes. Quiere decir que el juez tiene que analizar, cuando esta circunstancia pueda darse, si realmente va a corresponder una restricción sobre actos determinados, y además debe analizar qué es lo que necesita esa persona para poder ejercer la capacidad jurídica. Es decir, no va a ir directamente al apoyo que tiene obligación de designar, va a tener que hacer un análisis subjetivo muy importante para analizar las circunstancias de esa persona. Hecho esto, designará los apoyos que crea conveniente, que sean coherentes y que van a tener por objeto, como lo dice varias partes del Código, o el artículo 43 también, va a tener por objeto respetar la autonomía y los derechos de la persona. Es decir, tiene un deber de asistencia. Nunca el apoyo va a decidir en nombre de la persona. Solo asiste en el proceso de toma de decisiones. Y el último párrafo del artículo 32, que también ha sido fuertemente criticado, yo sigo pensando y analizando. ¿Por qué? Porque el último párrafo del 32, cuando dice la posibilidad que el juez puede decidir la discapacidad de la persona, siempre que la persona no puede interaccionar con su entorno, que no pueda manifestar la voluntad por ninguno de los medios posibles, y si todos los apoyos han fracasado, puede entonces dictar la discapacidad. Muy criticado esto. Sin embargo, estuve analizando un poco otras legislaciones, las que tenemos a la vista, que han avanzado en el tema de adecuarse a la Convención, y he notado que las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, también se les dice que tienen capacidad restringida. Estoy hablando en especial, por ejemplo, del Código de Perú. Estamos todos tomando un poquito como ejemplo. Si ustedes analizan, van a ver que esa persona, que es la que está en estado de coma, como dice el Código, esa persona tiene la capacidad restringida y el apoyo, que tiene que ser designado judicialmente, va a tener que analizar, conforme las circunstancias, cuál es la voluntad presunta de esa persona, cuál es su historia de vida, etc. Entonces yo digo que el 32.4 también le vamos a aplicar como regla de interpretación esto. Es decir, el Código argentino no establece, como mucho se ha dicho desde mi punto de vista, una incapacidad absoluta como teníamos en el Código de Vélez. Aquí también el curador va a tener que respetar estos principios que acabo de mencionar, va a tener que ir realmente a hacer una tarea de interpretación de la voluntad. Entonces con esto estoy, bajando un poquito los decibeles de la crítica al 32.4, que creo que hay que ser un poco más benévolo con los autores del Código. Y bueno, finalmente después acá correspondería que yo empiece con el tema de apoyos, que ustedes saben va a ser motivo de una charla especial en el próximo mes. Yo diría que no voy a entrar en este tema porque es largo y lo tenemos que analizar bien, y con esto yo daría más o menos por terminada esta charla.
Lo que sí digo que la discapacidad, género, todos los factores que hemos analizado, y que ya hizo mención también Cristina, la relación entre estos factores y la vulnerabilidad constituye un análisis que es imprescindible ser tomado integralmente desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, toda esta problemática no puede estar alejada de ese principio rector que es el ejercicio pleno de los derechos humanos. Nada más, yo por ahora es solo esto lo que quería contarles como antecedentes de nuestro código, que se fue enlazando en distintos eslabones para terminar en este código que hay que apoyar, aunque algunas divergencias tenemos y podemos mejorar. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Otilia, realmente muy buena la disertación. Y bueno, vamos a tener más de Otilia en el próximo módulo y también vamos a tener más de Otilia en la Iberoamericana. Así que para los que se quedaron con las ganas la van a poder escuchar. Finalmente le damos la bienvenida como tercera y última disertante de este primer módulo a la notaria Marcela Espina, también colega de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Género y Derechos Humanos del Colegio de la provincia de Buenos Aires. Marcela es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, notaria titular del registro de la provincia de Buenos Aires por concurso de oposición a antecedentes, especialista en documentación y contratación notarial, inmobiliaria y registral de la Universidad Notarial Argentina, coautora en el Código Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado por el Dorier Astrea, subdirectora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Notarial Argentina, profesora de la Universidad Notarial Argentina, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires en materias del ciclo profesional orientado y en el Seminario Permanente de Investigación en Temas de Vejez. Es aspirante al doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, es autora de ponencias y expositora en diversas jornadas notariales nacionales e internacionales, coautora también del trabajo premiado con el primer premio de investigación jurídica de la Unión Internacional sobre Protección Jurídica de las Personas Vulnerables de Indonesia 2019, coautora del libro Discapacidad y Modelo Social, Enfoques desde la Doctrina y la Jurisprudencia de Leonardo Pérez Gallardo, coautora en el libro Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derecho Civil en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, también próximo lanzamiento 2021, y como les dije, es actual presidente de la Comisión Asesora de Género y Derechos Humanos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Con Marcela hemos compartido muchas horas en la organización y diseño de este seminario. Compartiremos muchas más, porque nos une una misma pasión por el estudio de todos estos temas. Y quería contarles que la disertación de Marcela es muy importante porque consistirá en el análisis de la guía de buenas prácticas elaborada por la Comisión del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo así el primer documento en la República Argentina en adaptar la guía de buenas prácticas de la Unión Internacional a nuestro país. Y es nuestro deseo que se constituya en el modelo a adoptar por todos los colegios notariales de nuestro país. Así que muchas gracias, Marcela, y muy bienvenida. Bueno, gracias a todos, principalmente a Karina y a toda la comisión que ha trabajado mucho para presentarles a ustedes esto, la guía de buenas prácticas, que tomó el importante trabajo que hizo la Unión Internacional y que nos ha resumido excelentemente las expositoras anteriores. Quiero decirles a ustedes qué significa una guía de buenas prácticas. Guía de buenas prácticas en cualquier disciplina significa no solo prácticas buenas, sino prácticas que han sido probadas, prácticas que son útiles, prácticas que deben ser adoptadas como un modelo, que es muy importante que el resto de la comunidad científica en un tema pueda adoptar esas prácticas. Eso es la guía de buenas prácticas de la Unión, y esta es una guía de buenas prácticas adaptada a nuestro ordenamiento jurídico y adaptada también a la normativa de la provincia de Buenos Aires. La misma fue comparada con leyes provinciales, por ejemplo, se enmarca en la ley provincial
de reciente data, 15.296, que se publicó en el Boletín Oficial el 14 de julio del corriente año, en que el Estado provincial se compromete a capacitación permanente de todos los agentes de los 3 poderes del Estado en esta temática de discapacidad, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género y con perspectiva interseccional cuando se dan más de unas cuestiones. En esta óptica, nuestro colegio se comprometió, adhiere y realiza esta acción dentro de un programa general de capacitación permanente, y esta guía de buenas prácticas tiene la intención de ser una herramienta en el escritorio de los notarios, porque, como ustedes han visto, el impacto de la convención es muy importante. El impacto de la convención cambia radicalmente la forma en que se tiene que ver la capacidad jurídica, la forma en que se tiene que sensibilizar y adoptar estos criterios. Cuando al notario le tocan estas cuestiones, el notario se siente muy solo. Entonces, la guía de buenas prácticas va a ayudar porque baja muchas de las preguntas, de las consultas que cada uno de nosotros tenemos cuando nos quedamos solos y nos toca enfrentar. Va a tener eso y va a tener otro montón de cosas que nosotros ya hacíamos, cada uno de nosotros hacíamos, pero intenta ser esa herramienta que ayude, y estando en terminología de la convención, apoye a nuestra labor diaria. Entonces, la guía de buenas prácticas trata 10 puntos principales que no hacen otra cosa que adaptar la convención a nuestra actividad diaria. Todo lo que dijo Almudena trata de estar compactado o adaptado en 10 puntos que tiene nuestra guía de buenas prácticas. El primero, que diría que es fundamental, que es el notario como autoridad de seguridad jurídica y de dar prioridad a todas estas personas con vulnerabilidad y permitir y garantizar la defensa de sus derechos fundamentales. Así que el primer punto establece que el notario es la puerta de acceso a la capacidad jurídica, es la puerta de acceso a los derechos. Nuestra actuación puede convertirse en la posibilidad de que la persona ejerza sus derechos en todos los ámbitos de su vida, o en la negativa, y que puede significar, como ya nos dijo Almudena, una discriminación. Tenemos esa facultad. El notario tiene que hacer un asesoramiento integral de la persona, como hace con todos, pero va a tener que dar un plus siempre a favor de la persona más vulnerable, de la persona que necesita lo mejor, más tiempo, más asesoramiento jurídico. La actividad del notario es una actividad niveladora entre las partes. Nosotros tradicionalmente dijimos que el notario es imparcial. Por supuesto que el notario es imparcial, pero en este caso, de las personas que solas no pueden ejercer en condiciones de igualdad por razones de edad, de género, de vejez, de situación especial de vulnerabilidad, en ese caso el notario va a tener que realizar un plus. Es lo que Almudena llamó microempoderamientos para que la persona pueda acceder a eso. Además, el notario, y esto es como que va de suyo, que no deberíamos decirlo, tiene que dar un trato digno, respetuoso y sin discriminación, como tiene que dárselo a cualquier requirente, porque el internotarial va a terminar con el juicio de discernimiento. El juicio de discernimiento que va a significar aceptar que esta persona pueda o no ejercer el acto. Pero esta intervención personal del notario tiene que ser respetuosa y con un trato digno e imparcial y sin discriminación durante todo el ITER. Aunque la persona no pueda realizar el acto o en definitiva no lo haga, sí merece ese trato digno del notario. El notario tiene que capacitarse para eso y tiene que capacitar al personal que trabaja en su notaría. En definitiva, todos los tratados internacionales presentan un desafío. El artículo 8
habla de la toma de conciencia. Siempre lo que intenta un tratado internacional es transformar la realidad. Para eso tenemos que trabajar todos. Y transformar la realidad, que no es fácil, porque hay muchos tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, lleva 30 años. Tratados que hablan sobre violencia de género tienen 15 años, y este también ya lleva 15 años de lucha y que cuesta implementarlos. El segundo punto sería el juicio de discernimiento. En este punto hay que distinguir perfectamente qué quiere decir qué es este juicio de discernimiento y qué es la capacidad jurídica, que ya nos explicó Otilia, que va a ser en los casos excepcionales, porque en nuestro sistema la capacidad jurídica se presume, lo dice el artículo 23 y lo dice el artículo 31 de nuestro Código Civil, y la restricción de la capacidad o incapacitación son excepcionales. Pero ¿cuál es el juicio de discernimiento que debe hacer el notario? Es un juicio personal que hace el notario en su relación personal, en unas más audiencias con la persona, donde tiene que llegar a su íntima convicción de que la persona quiere y entiende y comprende el acto que va a realizar. Puede usar para eso muchos elementos, pero nada le quita su juicio personal de convicción. Este juicio de discernimiento puede o no expresarse, no tenemos obligación legal de expresarlo en términos específicos, pero sí, si se habilita la actuación es porque este juicio de discernimiento ha sido positivo. Entonces, como ya dijimos, que hay que distinguirlo de la capacidad jurídica del juicio de discernimiento, nosotros podemos tener personas que hayan tenido una sentencia de restricción de la capacidad. En este caso nos corresponde analizar perfectamente la sentencia para saber qué actos les son restringidos. Como nos explicó Otilia, no todos los actos pueden ser restringidos, tienen que ser específicos, tienen que ser de excepción. Entonces habrá que analizar los términos de la sentencia y ver cuáles medidas protectorias establece y actuar en consecuencia. El notario va a actuar nombrando esta sentencia y solamente, o sea, son condiciones de validez la actuación cuando hay un nombramiento de un curador o de un apoyo como asistente. Son condiciones y que tenga representación, son condiciones de validez de esta escritura. O sea, esto no puede faltar. Si bien nuestro ordenamiento jurídico eso es lo único que exige, nosotras vamos a declarar en esta guía que es conveniente que la persona también, en las medidas de sus posibilidades, sea invitada a dar su voluntad, a expresar si en esta escritura están establecidos sus deseos, sus preferencias y su voluntad, si está de acuerdo con la compra de esta casa que está realizando el curador o el asistente con representación. Después tenemos que tener en cuenta que la sentencia va a restringir casos concretos, por lo cual va a dejar otro montón de derechos, en especial los derechos personalísimos, donde nosotros podemos tener un rol importante como apoyo institucional, ya que vimos, para ver si esta persona tiene el discernimiento suficiente para poder ejercer esos derechos personalísimos por sí mismo. Después podemos tener personas con discapacidad que necesiten un apoyo, pero que no hayan pasado por un juicio de restricción de la capacidad o incapacitación, que van a ser en la mayoría de los casos. ¿Y cómo tiene que ser la actuación en ese caso? La actuación nuestra tiene que hacer un esfuerzo en ese juicio de discernimiento para determinar si esta persona tiene la capacidad suficiente para entender y querer el acto concreto de que se trate, y no significar, como ya dijimos, el impedimento al acceso de su capacidad jurídica, al acceso de poder ejercer sus derechos. O sea, el sistema ha variado. Mientras antes decíamos, ante la pequeña duda, no actuar, ahora el sistema es tratar de despejar con todas las herramientas a nuestro alcance todas las dudas para coadyuvar, para que esta persona tenga la posibilidad de ejercer sus derechos, su voluntad y su preferencia. Después, otro de los principios es el de la
accesibilidad, como dijimos, accesibilidad jurídica, o sea que nosotros vamos a tener que realizar los ajustes razonables a la comparecencia, o sea que el notario tiene que recibir personalmente, dice el artículo 301, a las partes y tener una o más audiencias, y en esas audiencias tendrá que hacer las adaptaciones necesarias, por ejemplo, dándoles más tiempo porque la persona con discapacidad lo necesita, porque la persona anciana lo necesita, tendrá que poder permitir, como dijimos, todos los ajustes razonables, que es la utilización de un lenguaje de señas, de un lenguaje braille, de medios de comunicación tecnológicos. Todas esas ajustes razonables surgen de la Convención y nosotros los podemos aplicar. Las leyes más modernas han modificado las leyes notariales para decirlo expresamente. Igualmente, yo consideramos en la Comisión de que todas estas obligaciones están implícitas en nuestros deberes funcionales que surgen del artículo 35 de la Ley 9020, que están adaptados. Estos ajustes razonables tienen que ser tanto nuestros como los empleados de la notaría. Otro punto importante que surge de la Convención es el acceso universal. Esto se refiere, como ya dijimos, al acceso a los espacios donde nosotros vamos a realizar nuestra actividad, que tiene que, en la medida de lo posible, acondicionarse para que sea admisible a todos, para que tenga el nivel de los mostradores puedan acceder, el paso de una silla de ruedas, pero esa accesibilidad también tiene que ser de predisposición, porque nosotros lo hacemos esto permanentemente, podrá ser fuera de la notaría, por la persona que nos tengamos que acercar a su domicilio, a la residencia donde está internada, cosa que nosotros habitualmente también lo veníamos haciendo. Pero en cuanto a la accesibilidad, es muy importante que el espacio esté adecuado para que la persona genere confianza y seguridad, para que se sienta en un ambiente donde pueda explayarse sin temor, donde esté segura de que se va a cubrir y se le dará consejo en un ámbito de confidencialidad y de privacidad. Esto es un ambiente muy importante. Por último, el lenguaje. El lenguaje es muy importante y también tenemos una ley provincial 15.184 que nos habla de que los funcionarios del Estado tienen que adaptar todas sus normativas, todos sus trámites, toda su administración a un lenguaje claro, simple, sin tecnicismos. O sea, nosotros vamos a tener que en cada una de las audiencias notariales y en todo el íter notarial adaptar el lenguaje para la comprensión de la persona, ya sea que es por una cuestión de que la persona sea vulnerable por discapacidad, por ancianidad, porque es sordo, tiene discapacidad auditiva, donde no es muy importante que hay que aplicar el artículo 304. La doctrina no está muy conteste con pero este artículo 304 es una normativa obligatoria para el ejercicio, para la redacción de las escrituras públicas. Entonces el lenguaje va a tener que ser claro, sencillo, formular unas oraciones claras, dar tiempo, repetir si es necesario. Lo que es muy importante, que esto es un paradigma en todo lo que tiene que ver el apoyo, es que nosotros le podemos decir a la persona cómo prefiere comunicarse, qué forma le resulta más fácil, le sirve escribir, necesita que le hablemos más fuerte, o no tenemos que usar diminutivos, no tenemos que tercerizar la conversación, o sea, hablarle a las personas acompañantes, no infantilizar a la persona que nos acompaña. Y este tema del lenguaje tiene que acompañar desde la primera entrevista hasta la última entrevista, hasta la lectura explicativa de la escritura, porque ahí, o sea, no sirve, como ya nos dijo Almudena, no sirve de nada que nosotros hayamos leído el texto completo de una escritura llena de tecnicismos que la persona no puede comprender. Y lo que tiene que comprender en esta oportunidad la persona es que está haciendo un acto propio y que este es el momento trascendente donde está asumiendo eso tan importante que dice una escritura pública, ese acto jurídico donde compra, vende, recibe un préstamo, actos muy importantes que la Convención en su artículo 3 nombra especialmente que las personas
con discapacidad no tienen que ser dejadas de lado del ejercicio de poder gozar de sus bienes y de realizar estas transacciones. Yo me pregunto si para, como lo dicen las reglas de Brasilia para la justicia, con relación a personas vulnerables, y muchos documentos se están haciendo en un formato de lectura fácil, o sea, apropiada, cuando el sentenciado, digamos, es un niño, una persona mayor, y si no, lo va a entender. Nosotros no hacemos escrituras en lectura fácil, porque la escritura es un documento llamado a trascender, a circular, a tener sus consecuencias en el tráfico jurídico, pero nada nos impide que hagamos esta lectura fácil para que la persona la pueda acceder. Por último, uno de los temas muy importantes o más importantes es el tema del apoyo. El apoyo es el núcleo central de la Convención. Y como ya dijeron, aquí es donde más tenemos que hacer hincapié, porque todavía hay como mucha confusión de qué significa el apoyo. El apoyo va a ser la persona que ayude, que asiste, todos estos ajustes razonables que hablamos, y muy importante el apoyo que puede prestar el notario, el apoyo institucional que da el notario con todo este asesoramiento. El artículo 43, nosotros lo tenemos marcado en el Código Civil, nos habla de los apoyos y nos habla de apoyos judiciales y extrajudiciales, que es todas las medidas necesarias que faciliten a la persona poder realizar el ejercicio de su autonomía en forma propia. Este es un punto muy importante para la capacitación. Otro punto importante es la actividad creadora que hace el notario. El notario tiene una oportunidad frente al requirente, frente a esta persona vulnerable, de defensa de sus derechos. El notario tiene que capacitarse permanentemente, y en este marco es que realizamos también la guía de las buenas prácticas, y tiene que ayudar o coadyuvar a que se hagan las reformas legislativas que sean necesarias, pero también, como lo hizo en otras oportunidades, sin necesidad de reformas legislativas, dar opciones, elegir herramientas jurídicas, como fue en otra oportunidad, los actos de autoprotección, los poderes preventivos, las directivas en favor y en defensa de los derechos personalísimos, nombramiento de curadores, que hoy serían nombramientos de apoyos y curadores, planificación sucesoria para proteger a algún heredero con discapacidad. El notario tiene algo en favor y en contra. Es el primero que tiene que aplicar las leyes, es el que tiene a la persona con toda su problemática enfrente, y es el que va a descubrir la realidad social y las necesidades. Entonces es muy importante que tengamos una actitud abierta para poder brindar alternativas. Y por último, la guía termina siendo una recomendación final que es muy importante. Y también lo dijo Almudena y también lo establecen los españoles. Todas estas actividades y todos estos apoyos, todos estos ajustes razonables que hacemos, tienen que constar en el instrumento público que celebramos. Es muy importante preconstituir la prueba. Esto lo hacemos habitualmente. Por ejemplo, viene una persona ciega, le indicamos, tiene que firmar acá, o tal persona vino acompañada con tal persona. Esto es muy importante en cuanto a que nosotros vayamos incorporando. Nos dijo Almudena que debe decir que la persona es discapacitada. Nosotros a lo mejor teníamos otro criterio, como diciendo, no establezcamos dudas sobre nuestro instrumento, pero estamos diciendo que toda la actuación que hicimos en pos de conseguir este resultado, que una persona ejerza su derecho y ejerza su voluntad, su deseo y su preferencia, tiene que estar instrumentada. Por ejemplo, no sé, conservar el instrumento donde nos escribió la persona con pequeñas líneas lo que quería realizar. Todas las medidas que nosotros hayamos usado debe ser preconstituida la prueba. Y por último, lo más importante, nosotros entendemos que el cumplimiento de esta guía va a significar, primero, cumplimiento de la convención a la cual nosotros estamos obligados por mandato constitucional y convencional. También por el Código Civil, que manda interpretar toda la normativa civil de acuerdo a lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Eso lo está establecido en el artículo 1 y 2. Por otro lado, va a permitir que las personas
con discapacidad puedan ejercer sus derechos fundamentales. Por otro lado, va a significar haber realizado las operaciones de ejercicio, o sea, haber otorgado un acto con el cumplimiento íntegro de la legalidad del acto. Y por último, va a asegurar la seguridad jurídica en el tráfico de esta actuación. Porque nosotros vemos habitualmente, lo cual es un abuso, que los actos son discutidos simplemente por el hecho de que una persona tiene discapacidad, por el hecho de que una persona es muy anciana, ya se discute el testamento invariablemente. Entonces, haber cumplido esta guía de buenas prácticas en la que la comunidad notarial se puso de acuerdo, va a significar reforzar las actuaciones notariales que realizamos y Dios mediante significará más actos y menos discutidos. Por último, me queda nada más exhortar en acompañarnos en este camino en el que estamos estudiando y trabajando mucho en favor de las personas vulnerables. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcela, excelente trabajo de la comisión. Te quiero felicitar principalmente por todo el esfuerzo y el compromiso que han puesto en estos temas. Hasta aquí hemos llegado con el primer módulo, ha sido un placer enorme estar junto a ustedes. Cuánto camino hemos recorrido, ¿no? Estoy muy orgullosa de esta propuesta de capacitación. Agradezco profundamente al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en la persona del presidente Diego Molina, al Comité Ejecutivo, al Consejo Directivo, a la presidenta de la Unión Internacional, la doctora Cristina Armella, a la Universidad Notarial de Argentina, a la Fundación Equitas por la confianza y el apoyo para esta nueva propuesta educativa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y los invitamos obviamente al próximo módulo que va a ser el miércoles 22 de septiembre del 2021 a las 18 horas por el canal de YouTube oficial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Y el tema que se va a tocar es discapacidad y designación de apoyos, en donde tendremos la oportunidad de escuchar la disertación de Otilia Citofontán, Marcela Espina y el doctor Juan Pablo Olmos. Así que ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, los saludo, un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo módulo. Gracias.